y si le añadí luego el componente de trastorno, te hace claro, Tomasa. ¿Está bien? Tomasa. Sí, estoy entendiendo, Víctor, de que es distinto el trastorno que la obsesión misma, porque como decías al principio, todos tenemos obsesiones. Todos tenían obsesiones. Todos, de todo tipo. Y no constituye un trastorno. Así que de ahí es que viene la idea de tú tener tu consejero o tu consultor y darle una llamadita, mira, estoy pasándome esto, y entonces, pues, si eres miembro de INESI, pues aquí te facilitamos la discusión de esta temática para tú poder tener clara la idea de entre una y otra y poder entonces decidir, debo buscar ayuda o me debo entonces buscar algunas técnicas que yo puedo usar para eliminar las obsesiones. Y ya yo te di dos aquí. Una es, apunto, si es una idea que me dice tienes que ir al mercado a comprar porque te llegó un paquete y si no lo recoges a tiempo, se te lo van a devolver y no sabes tú lo que tendrás ahí en ese paquete que te va a llegar. Así que si eso se sigue repitiendo, pues lo apuntas en la lista de cosas para hacer mañana, mañana viernes. Víctor, con permiso, hay varios comentarios, personas que quieren participar. Primeramente, Julio Rodríguez, ¿quieres explicar tu planteamiento, tu punto, Julio, por favor? Léelo, lo puedes leer, Carmen, si quieres. Ok, siguiendo el planteamiento de Tomasa, dice Julio, también podría haber, alguien tiene el micrófono abierto y se oye en diferido. También podría haber sido efectos secundarios de los medicamentos, dice Julio. Yo lo atribuyo a los medicamentos que estaba usando, en mi caso. Pero a veces tengo ideas obsesivas fluyéndome en mi mente y no solo los medicamentos, y ahí tengo que tomar una decisión. Espérate, yo estoy tomando medicamentos, ninguno de ellos es narcótico, ninguno de ellos me dice la lista de indicaciones y de precauciones que pueden provocar ideas obsesivas o provocar sueños o disgustos y malestar, inclusive agresividad. Y eso pues puede ser así. Y lo importante es uno conocer cuáles son los medicamentos que uno está utilizando o qué sustancias uno está utilizando que le puedan provocar algunos de estos males. De hecho, como ustedes muchos saben, la problemática que me llevó a mí al hospital por una semana fue un medicamento que estaba usando y que tenía un efecto particular al sistema gástrico y que se unió con otro medicamento en una interacción y me tiró al hospital por una semana. Así que, pero esos son esos casos. Pero lo importante es que tengan la idea sobre que hay... Continuamos. Miriam Sepúlveda y después Lourdes. Miriam, adelante. Ok, gracias. Mira, es que la línea entre el trastorno, la obsesión y las ideas es tan finitita que uno no se percata. La mayoría de las veces es un particular quien se da cuenta y nos hace el señalamiento de que tenemos una idea obsesiva, una conducta obsesiva, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos hace a nosotros buscar ayuda. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el hospital, yo siempre estaba pendiente de los efectos secundarios y adversos, porque a veces los pacientes se me ponían agresivos y yo no sabía ni por qué. Y pues, gracias a Dios que estoy en esta ciencia, a veces yo podía distinguir que habían unas influencias espirituales que se aprovechaban de la debilidad física que la persona tenía y entonces ellas cambiaban sus personalidades ahí y empezaba una gama de situaciones bien fuertes. Así que yo entiendo que esa línea tan finitita es lo que nos hace a nosotros cuestionarnos si tengo una conducta obsesiva, si estoy en un trastorno o es una mera, ¿verdad?, conducta ya que uno tiene. Y eso es bien importante, poderlo distinguir, porque la línea es tan somera, tan sutil, que no lo distinguimos muy bien. Lo mismo, antes de pasar a Lourdes, gracias Miriam,
Lo mismo pasa con las ideas espirituales. Si hay una energía espiritual de un ente desencarnado o de un ente encarnado, pues entonces ya uno tiene que saber poder distinguir, espera, ¿esto es mío o puede ser de una entidad, una energía ajena a mí? Y eso entonces es importante distinguirlo, y a veces también hay una línea fina. Y de ahí la importancia que los mediums, las personas que trabajan con el psiquismo y los especialistas de la salud mental puedan entonces manejar una y otra y poder establecer esa línea divisoria donde es una excepción mía que yo la puedo manejar con terapia psicológica, y cuando yo tengo que buscar ayuda y referir a la persona a aquellos sitios donde pueden ayudarme a resolver la situación que vivo. Lourdes. Sí, bueno, ¿cómo es que estamos diciendo? ¿Ideas obsesivas o es trastorno? Un pequeño ejemplo. Tengo una amiga, compañera de trabajo, que está loca por conseguir un novio. De verdad. Se consigue este muchacho y ella estuvo encima de ese muchacho para que él por fin fuera su novio, que lo espantó y el muchacho se fue. Entonces, ella me llamaba constantemente. ¿Le espantó porque le dio un espíritu al lado o se fue porque no, le dio un espíritu perdón, debería haber dicho de eso. Estaba obsesionada con él. ¿Y cuándo vamos a salir? ¿Y cuándo, cómo se llama? Y salimos el sábado. Y después, y salimos el domingo también. Y después, y Lourdes, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que él está enamorado de mí? Y Lourdes, ¿qué tú crees? Llegó un momento que yo dije, para, estás obsesionada con él y lo vas a espantar. Bueno, pues entonces pero ella no entendió por qué él se fue. Eso fue bueno, que fue maleducado, que por qué no le dijo que no podían estar juntos, por qué lo espantaste. No va a pasar ese trabajo. Pues yo me voy a buscar otra. Entonces, ahora estoy saliendo con 4 y digo, pero ¿cuál es la obsesión? ¿Cuál es la obsesión? ¿Eso es una obsesión o es un trastorno? Ella no lo reconoce. Bueno, es posible si tiene 4, pero yo no me atrevo a decirlo porque no estoy manejando ese asunto, pero podría ser ya un trastorno. Podría ser un trastorno. Podría. Pero eso es otra cosa adicional. Pero la idea básica es la que trajimos, de que las ideas obsesivas se pueden confundir con otras cosas, con un trastorno, y que entonces ya hay que buscar ayuda profesional. Pero no hay que perturbarse mucho si yo tengo algunas ideas que se me están repitiendo y yo analizo la naturaleza de esas ideas, cuál es el posible origen, y entonces hago una lista y las atiendo con tiempo y las pongo en turno, y entonces puedo ver que se desaparece la idea, pues digo, eso fueron ideas obsesivas mías y no constituyen un trastorno que me esté afectando mi funcionamiento social, personal, en el trabajo y en el diario vivir, que esos son los 4 elementos generalmente que se toman en consideración. Pueden haber otros más para decidir cómo te está afectando a ti una condición. Vamos entonces ahora a la presentación y vayan apuntando pues algunos de las situaciones para entonces poder tener un conocimiento más o menos de qué es lo que nos está afectando. Bueno, ¿alguna pregunta? Hoy vamos a tratar esto desde el término de vista de la persona. Cómo yo poder manejar estas cuestiones y cómo poder... algo no me salió bien aquí. ¿Están viéndola bien ustedes? ¿Están viéndola bien? Sí, se veía bien. Sí. El tema de la obsesión y su manejo, la desobsesión, aquí tienen ya otro término. La desobsesión es el manejo de la obsesión. Y uno puede trabajar sus propias obsesiones si uno las puede identificar. Y uno está trabajando entonces el área de la desobsesión. Es la de poder neutralizar y aislar una idea obsesiva que me esté molestando.
a menos que me esté provocando una situación más allá de mis capacidades para manejarla y tenga que buscar la ayuda de un profesional. ¿Estamos? Así que ya tenemos dos términos, obsesión y desobsesión. Y se puede manejar desde la medicina, las neurociencias, la psicología, la psiquiatría y en el caso de las ideas obsesivas que uno reciba y que se puedan identificar que vienen de una entidad, una energía extracorpórea, llámese una entidad espiritual, como la gente normalmente las informa, pues entonces ya tendría que buscar usted personas que puedan manejar dentro del psiquismo humano esa situación. Y hay veces que esa situación no se puede manejar solamente en uno de los campos, hay que manejarlo en ambos lados, porque cuando una persona llega a un nivel tal de obsesividad, se confunde completamente y hay una actividad tanto que es de la persona misma, la obsesión, como de entidades entonces espirituales que se unen, que están en nuestro ambiente y que nos afectan. Así que tenemos entonces una conjunción de los dos elementos. Mis propias obsesiones por el efecto de esas otras energías y pensamientos que yo capto de mi ambiente, porque soy muy perceptivo o que hay algún tipo de vínculo con esa energía, con esa entidad espiritual que está dentro de mi entorno espiritual. Así es el término que se utiliza. Algunas personas en una época, las entidades espirituales y algunas iglesias, principalmente la católica y también las protestantes, algunas de ellas, pues le llaman a esas entidades entes diabólicos. El espiritismo no, y quiero entonces clarificar eso, dentro del espiritismo no hay entes diabólicos. Podría utilizarse ese término metafóricamente, pero el espiritismo no considera la existencia de diablo. Esa es una idea que viene de la antigüedad, entes que se rebelaron con Dios, contra Dios, y que establecieron su mundo particular y que andan por ahí sueltos con grupos o bandas de diablillos y que molestan, se dedican a molestar a la gente. El espiritismo dice, miren, todos son energía, entidades que tienen una capacidad de molestar a las personas, pero no es el ente diabólico que nos han pintado las religiones. Es cierto que en la antigüedad y todavía, pues algunas religiones pues hacen ejercicios para alejar los diablos de las personas y utilizan sus rituales religiosos para hacer esos cambios. En el espiritismo, eso no es parte del espiritismo. El espiritismo entiende que son energías de entidades, de personas que estaban vivos en algún momento dado y que se dedican a hacer, provocarle trastornos a las personas, como hay bandas de pillos, de ladrones, que lo asaltan a usted o hasta lo matan. Y esas personas tienen unos hábitos particulares de conducta que cuando desencarnan, cuando dejan su cuerpo, pues siguen haciendo de esas actividades. Pero que no es, claro, pueden estar hasta organizados, no estoy diciendo que no. Pero eso no quiere decir que es un ente que está combatiendo contra Dios y que lo exige. Pero eso es parte de las ideas particulares de las personas y ahí nosotros no vamos a hablar. Carmen, ¿hay algún? Veo que Lourdes tiene la mano levantada. Eso implica que quiere una... Lourdes y después Georgina del Pozo. No, ya yo fui, perdón. Yo no sé por qué pues la mano se levanta. Georgina del Pozo. Okay. Lourdes, perdón un minutito, Georgina. Lourdes, ¿podrías quitar la mano para yo poder no confundirme? Ni tú tampoco. Sí. Adelante, Georgina. Sí, lo que pasa es que el maestro Joaquín Trincado les llama que son detractores, más no demonios. Detractores. Claro. Nada más. Claro, pero hay personas, hay entidades que no son detractores en el sentido típico de cuando habla Trincado, porque detractor para Trincado es una entidad que tiene una razón de
de perturbarte la vida y muchas veces actúa en los grupos espíritas para afectar el desarrollo de unas personas. Y si esa entidad se constituye entonces en un detractor de esa persona porque actúa con conocimiento de causa. Muchos actúan porque se dedican a molestar a la gente y se pueden retirar con cierta facilidad porque no tienen una agenda. Cuando hay una agenda a seguir por esa entidad, pues entonces hay una razón de ser y también lo hacen contra instituciones, pues ya entonces se le puede utilizar el término de detractor. Pero personas que vienen, tú pasas por una tienda o estás hablando con algunas personas y una entidad espiritual se viene contigo y no te deja dormir una noche, eso de por sí no es un detractor en el sentido estricto del término. Esa fue una persona, una entidad, una energía que se unió a ti y te está creando molestias. Pero no es un detractor en el sentido de que tiene un plan específico de perseguirte o actuar contra tu vida por alguna cosa en particular. Pero como bien dijo hace poco la compañera Miriam Sepúlveda, la línea a veces es fina, donde uno termina, donde es un espíritu que está equivocado y que hace mal y molesta porque está equivocado, y cuando es realmente un detractor, una persona que tiene un plan, un objetivo de hacerte la vida, como decimos aquí en Puerto Rico, de cuadritos, molestándote y no ir absorbando tu progreso y tu desarrollo espiritual y personal. No sé si eso, Georgina, te trae pues otro punto de vista u otro nivel sobre el planteamiento que tú estás haciendo. Sí, eso es lo que más o menos así lo entiendo. Muy bien, pues gracias. Allan Kardec fue el primer autor espiritista porque fue el que escribió la codificación que habló de la obsesión para referirse a los medios. Y ya esto es específico dentro del espiritismo. Me estoy saliendo ahora del campo general de la vida de nosotros como ciudadanos, como personas, y estoy hablando específicamente en el campo de la filosofía espiritista, pues fue Allan Kardec el primero que trajo la idea de las obsesiones espirituales como elemento particular que perturba la vida de las personas. Y en algunos de esos casos, como bien trajo Georgina, muchos de ellos son realmente no solo obsesores, sino que son detractores en el concepto de que hay un plan y hay una actividad continua para afectar la tranquilidad, la vida de un ser humano. En este caso, un medium en desarrollo y que están ahí muchas veces perturbándole su vida. Así que muchas personas que a veces son medium tienen capacidades psíquicas, pero que no lo reconocen o no lo saben o no tienen entendimiento de ese aspecto, pues tienen entidades de esa naturaleza que le están perturbando su vida. Pero es porque son mediums o psíquicos en un nivel de desarrollo y como no han cultivado esa capacidad para manejarlo o saberlo manejar, pues entonces se constituye en un trastorno. Y aquí vuelvo otra vez a usar el trastorno. Y ya entonces es un trastorno espiritual que es obsesivo y que puede ser también compulsivo. Estamos. Así que el proceso de desobsesión espiritual puede ser para una persona que es medium, que está afectada, un psíquico que esté afectada por las vivencias que tiene, por las energías que capta en el ambiente y que no se sabe proteger y que le afectan. También puede ser entonces por una persona que recibe esas influencias y que las toma del ambiente también, que las toma de sus familiares, o también hay entidades que vienen con unos unidos porque tienen algún tipo de venganza. Y en ese caso, pues ya entonces son obsesores que están perjudicando tu vida y tu desempeño. Carmen, ¿hay alguna otra planteamiento o pregunta? Carmen. Aló. Bueno, seguimos. La gente muchas veces confunde las prácticas espiritistas con las prácticas espiritualistas.
Y ese es otro aspecto que yo quiero clarificar. El espiritismo y el espiritualismo son dos áreas distintas. El espiritismo es una filosofía, por tanto tiene un cuerpo de estudios filosóficos, pero también añade el aspecto científico, el estudio, la investigación. Eso es distinto a las prácticas sincréticas espiritualistas. Y es bueno que la gente sepa distinguir una cosa de otra. Si bien el espiritualismo nos ha acompañado a nosotros básicamente a través de la historia de la humanidad, el espiritualismo son prácticas religiosas con algunos elementos espirituales donde se reconocen la presencia y la acción de entidades espirituales en los seres humanos. Eso es el espiritualismo, pero que se mezcla con prácticas y tradiciones religiosas que pueden venir del budismo, podrían venir de las religiones africanas, podrían venir de la religión católica, o podrían venir de otras prácticas religiosas según la cultura en el país. Todo eso se llama espiritualismo. Eso es distinto al espiritismo, una escuela filosófica y que comparte ese conocimiento del reconocimiento de la existencia de entidades espirituales con los desarrollos científicos que se dan y que ha ido logrando la humanidad en la explicación de los fenómenos. Y esa es una diferencia que a veces las gentes en los grupos que asisten no saben distinguirlo y confunden una cosa con la otra. Como dijimos antes, a veces las diferencias son sutiles, pero son significativas. Son significativas en algunos casos estas diferencias entre uno y otro. Ahí la importancia es que clarifiquemos estos conceptos y que todos ustedes clarifiquen y que cuando haya dudas, que las traigan a la consideración para poderlas clarificar. Así que obsesión y desobsesión. La persona necesita desobsesión cuando ve que las cuestiones, las ideas obsesivas le están afectando su desempeño social, en el trabajo, en la familia. En algunos casos usted requiere trabajar con ayudas médicas. Y si el médico pues, no conoce nada, o el psiquiatra o el psicólogo, nada del espiritismo, o no puede identificar la presencia de entidades espirituales, pues va a seguir toda su vida dándole pastillas y dándole terapia, pero usted sigue con su mismo problema. Hasta que quizás usted se le ocurre a alguien decirle, ¿por qué tú no consultas una escuela espírita? Ahí tiene que tomar una decisión. Según hablamos ahorita, hay sitios que son espiritualistas, que mezclan con todo. Hasta con las barajas, con los inciensos y todo lo que usted se puede imaginar. Esas son prácticas que son ajenas al espiritismo. El espiritismo va a entender que va a manejar esas energías con la educación, con algunas prácticas de magnetismo, con la desobsesión terapéutica y con el uso de medicamentos, porque las personas también se afectan. Una persona que esté afectada por una corriente espiritual, por una energía espiritual, por un magnetismo espiritual de un desencarnado, detractor o una entidad espiritual que está con nosotros por mucho tiempo y que nos afecta su presencia, pues entonces afecta su materia y usted necesita entonces atención médica, más psicológica y también espiritual, dependiendo de la necesidad. Yo espero que esto esté claro. Pero aún así, si la persona, uno de ustedes entiende que necesita más clarificación, sería bueno que nos lo trajera. Así que el espiritismo incorpora los elementos científicos y no le niega a usted que usted posiblemente, si tiene una obsesión, busque unos medicamentos y se apoye con su médico para ofrecerle sustento, porque hay desgastes de sustancias químicas en el cerebro y se afectan. Esa necesidad hay que a veces suplirla, principalmente en personas mayores que no están supliendo todas sus necesidades bioquímicas
y el balance bioquímico en el cerebro, y hay que entonces apoyarlo. Un espiritualista le va a decir, no, mira muchacho, con estos saumerios que te vamos a echar aquí y con estos despojos que te vamos a hacer, se quitó el fluido espiritual y ya no hay problema. Y con estos rezos que te vamos a hacer tampoco. Ahí ya están incorporando elementos que no necesariamente podrían ayudarle a usted. Yo no digo que no, pero que no se está actuando de una forma filosófica, en una forma científica, en el manejo de una condición que sí tiene efecto en los tres componentes, en el aspecto mental suyo, en el aspecto físico y en el aspecto de su paz espiritual, si le podemos llamar, su estamina y su funcionamiento social, y que necesita también a veces incorporar terapias psicológicas de ayuda. ¿Hay alguna pregunta, Carmen? Así que esto yo lo puedo ver aquí, y aquí esto también traigo lo de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica viene teniendo prácticas en contra de los llamados diablos. Nosotros pues no vamos a intervenir con las personas que son católicos y pueden hacer sus actividades religiosas, pero eso no es espiritismo, son dos prácticas distintas. Una está basada en unas ideas de la existencia de diablos y otra está identificada con la existencia de unas energías que fueron individuos, que son individuos que tuvieron una vez cuerpo y que están con nosotros y que nos afectan. Y que no hay por qué llamarle diablos o entes malévolos, a menos que como le llaman las religiones. Víctor, perdón. Dígame. Una pregunta. En la página 4, anterior a esta, venía la palabra palingenésica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la teoría? La teoría palingenésica. Muy bien, una buena pregunta, Chayo. Esa es el nombre filosófico y metafísico y que el espiritismo ha adoptado para el planteamiento de que los seres humanos perviven y viven en distintas épocas y que reencarnan y continúan su proceso evolutivo. Esa es la teoría palingenésica. ¿Cómo se aplica eso? Yo lo expliqué ahorita brevemente, pero no entré en la definición del término palingenesia, por lo cual te agradezco que lo hayas traído. La palingenesia es eso, es la teoría reencarnatoria. Pero ¿qué pasa? En otras de las clases aquí hemos hablado, y creo que Julio también lo ha clarificado, en algunas de las religiones hinduistas y en algunas otras sectas religiosas de la India, se dice que el ser humano, el espíritu puede reencarnar en animales. Okay. Y eso no es parte de la palingenesia, de la reencarnación. La reencarnación no acepta que usted, como un individuo espiritual, su espíritu vuelva para atrás y vaya a reencarnar en animales y se convierte en una tortuga, en una gallina, corriendo detrás de usted para picarlo. Eso no es así, según el espiritismo. El espiritismo plantea que usted, como un espíritu que ha evolucionado, usted es un espíritu humano y va a seguir encarnando en un proceso evolutivo particular de su desarrollo y que va a seguir en un proceso evolutivo a lo largo de su existencia como ser energético de conocimiento y evolucionado. Todo eso es lo que se conoce como la teoría palingenésica. Y pali viene de querer y de volver a vivir, básicamente. Ese es un concepto de la teoría. Y el nombre, pues muchas personas realmente no lo conocen y me alegra que lo hayas traído para clarificarlo. ¿Está claro? Bueno, entonces esto es como panteísta. Pues es otra cosa. Eso es otra cosa. Okay. Es otra cosa. Este es Palin. Ahora bien, en el espiritismo, la teoría de la reencarnación también ya se eleva a un componente de la investigación para demostrar su validez como teoría explicativa de los fenómenos. Eso es un aspecto importante que está también en el espiritismo.
Y eso lo distingue completamente de las religiones, de los mitos y de las prácticas espiritualistas, porque los espiritualistas no están interesados en investigar esos fenómenos. El espiritismo sí propende a que se investiguen los fenómenos y que se validen con los estudios, con las investigaciones, o que se modifiquen como marco teórico y marco filosófico. ¿Está eso claro? Gracias, Sí, gracias. este aspecto nosotros lo traemos porque muchas personas dicen vete de un espiritista, pero no todos los que por ahí se llaman espiritistas son realmente espiritistas, y muchas veces no saben distinguir una cosa de la otra, y las personas se confunden y consideran que todo el mundo es espiritista porque tiene mediums o porque tiene psíquicos. Porque una persona sea medium, en la Iglesia Católica hay muchos mediums que tienen evidencia y que escriben inspirados por los espíritus, y son medium, pero acompañan sus prácticas de ritos religiosos porque tienen una concepción religiosa de esos fenómenos. En el espiritismo están los fenómenos, se estudian, se ayuda al conocimiento de esos fenómenos, pero se acompañan con el desarrollo y la investigación científica. Y eso hace una diferencia. Hace una diferencia entre prácticas religiosas, prácticas espiritualistas y prácticas espiritistas. Espero que eso ahora haya clarificado. Esto es importante. Miren, la persona responsable de traer la diferencia entre filosofía, ciencia y metafísica fue este señor, Augusto Comte. Ya mucha gente no lo oye de él ni sabe mucho de él, pero este señor fue el que habló de que el mundo se había movido en varias épocas de la humanidad, y le llamó así las épocas de la humanidad. Y a la primera época de la humanidad le llamó la época mítico-religiosa. Y de ahí se movió a una etapa metafísica, que es una parte de la filosofía, que es buscar la naturaleza de los fenómenos y tratar de investigar esos fenómenos. Y la metafísica fue el preludio, fue la antesala de la perspectiva científica, donde ya se desarrollan metodologías que se van validando poco a poco para validar el conocimiento que se obtiene. Y ese conocimiento científico también va a evolucionar en la medida que avanza el conocimiento de los fenómenos que se estudian. Esa es la etapa científica. El espiritismo, en muchos de los planteamientos, todavía está en la etapa metafísica, pero muchos de los principios principales, entre ellos el principio de que el organismo humano tiene una energía, que es la energía vital, y que esa energía pervive con el conocimiento a través de la conciencia y la posible investigación de esos fenómenos, eso lo hace metafísico, y el hecho de que hay investigación que trabaja esos temas, eso es lo que lo hace científico. Y eso se lo debemos a Augusto Comte, cuando habló y discutió que la humanidad ha ido pasando por esas etapas históricas de la humanidad. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, podemos volver a ella luego. Hoy día, pues, el aspecto de Comte ya casi no se menciona, es una cuestión histórica. Yo la traigo aquí para que la conozcamos y para que sepan de dónde viene toda esta cuestión de la etapa mítico-religiosa, la etapa metafísica y la etapa científica de la humanidad. Hoy ya estamos en una etapa científica de la humanidad. Eso no quiere decir que todavía no haya visiones míticas, visiones religiosas, o que otras estén solamente en el campo de la metafísica, que no llega al plano científico para demostrar el planteamiento, las teorías y las visiones que se tienen de los fenómenos. Eso es bueno, y nosotros en INES clarificamos, por lo menos yo lo clarifico, porque me interesa que hayan, estos conceptos estén claros en la mente de todos. Joaquín Trincado Mateo, ese es otro de los grandes filósofos del campo del espiritismo. Además en el campo del espiritismo, él pues desarrolló diferentes componentes en el espiritismo, y uno de ellos fue el aspecto social en el espiritismo, y es conocido por el desarrollo de proyectos de vidas comunales
y también la investigación con el uso del magnetismo. Y fue básicamente el primero en incorporar la hipnosis en el componente del estudio del magnetismo y la hipnosis en el tratamiento y el manejo y ayuda al desarrollo de los mediums y los psíquicos. Y esa es una de las grandes contribuciones de Trincado y el planteamiento de que la ciencia seguirá aportando y abonando al conocimiento que la metafísica y la filosofía trajo y ha desarrollado el espiritismo. El libro de los espíritus es el otro libro de Allan Kardec, donde ya Kardec trae una descripción de los procesos de obsesión espiritual y de la desobsesión. Ese fue un libro desde 1857 y Trincado en la Ley de Mediunidades se refiere al libro de los mediums y el libro de los espíritus como los libros básicos en el pensamiento filosófico espiritual. Y en la Ley de Mediunidades se refiere a que las personas que estudian la Ley de Mediunidades, en la Ley de Mediunidades son reglamentos, pero no explican las diferentes capacidades psíquicas ni las capacidades mediúmnicas. Hace un leve esbozo de ella, pero refiere Trincado en la Ley de Mediunidades en la introducción a que usted estudie el libro de los mediums en particular, como un libro importante donde están clasificadas los mediums y los psíquicos en las distintas capacidades que tienen. Así que ese es un aspecto importante, que los espiritistas, sean estudiosos de Kardec, sean de Trincado o sean de otros pensadores espiritistas que han ido surgiendo y que hoy día exponen sus ideas por estos medios, que usted pueda tener un conocimiento de aquellos libros básicos, fundamentales, para poder entender muchas de las temáticas que estamos estudiando aquí mismo en INESI, porque nosotros usamos todos estos libros, más otros libros, específicamente los de investigación que se están incorporando a lo largo del tiempo en la investigación en distintos países. Aquí está la definición obsesión original, de 1857. Y fíjese, está en el libro de los espíritus, y dice aquellos espíritus, para referirse a los espíritus que causan la obsesión. Fíjense que para causar la obsesión, en este caso, ya aquí está hablando de un trastorno, porque te está afectando a ti, tu funcionamiento. Y esta es la línea divisoria que al inicio de esta charla nos hablaba Miriam Sepúlveda. Esa línea divisoria entre cuando es una obsesión que tú la puedes manejar y que se va, como diríamos, se desaparece y tú sigues bien, y puede que llegue dentro de una hora y tú vuelves y la manejas. Aquellos espíritus imperfectos caracterizados por la ignorancia, el deseo del mal y todas las malas pasiones que le retardan el progreso, y esos son los que están en primera línea como responsables de las obsesiones. Ya aquí, cuando hay una obsesión, estaría el término una obsesión donde está afectada por una entidad espiritual que tiene una hazaña contra ti. Es como si fuera un vecino o un bandolero de la calle que te persigue y si puede te mata para lograr sus propósitos. Eso sería lo que Trincado le llama también un detractor, en términos de un detractor personal. Porque muchas veces estos vienen de la evolución reencarnatoria del individuo. Aquí viene Chayo, el concepto palingenésico. Por eso es que muchas veces, a través del estudio mediúmnico de las entidades que están con uno puede saber si esa es una entidad espiritual de hoy día, o que lo captaste en la calle o en el banco o en la fiesta que fuiste a participar el día de la madre o el día del padre y se vino contigo porque le caíste bien y te está acompañando, te está creando molestias y no te deja dormir o te crea ideas obsesivas. Pero no es uno que está caracterizado necesariamente por el mal, que te da saña contigo. Muchos de esos son entidades que tienes que hacer un estudio reencarnatorio, palingenésico, Chayo, palingenésico, porque va a ser entonces
un análisis a partir de las vidas que tú has tenido. Y eso se hace en estudios mediúmnicos especializados para indagar esa realidad. Claro, estos espíritus son los más difíciles para trabajar la desobsesión, porque vienen contigo, acompañándote, y algunos de ellos vienen contigo buscando venganzas por algunas razones que entienden que tú lo hiciste o que tú no cumpliste con ello. A veces son como decía nuestra amiga Lourdes, son algunos de los enamorados que tuvimos y que todavía están por ahí y algunos están encarnados. Bien. Fíjense otra vez, el espiritismo no les llama diabólico, le llama espíritus imperfectos, espíritus caracterizados por la ignorancia. Te pueden desear el mal, tienen malas pasiones y retardan el progreso. No son diablos, no son diablillos, son seres equivocados que posiblemente con algún tipo de terapia se pueden ayudar. En algunos casos, pues puede ser una terapia de largo alcance, en otros casos pueden ser terapias más sencillas que los espíritus, cuando ganan la luz, como le llama el espiritismo, tanto Kardec como Trincado le llaman espíritus que llegan a la luz, es que se reconocen el daño que están haciendo y se alejan. Y otros espíritus se encargan, los toman y los llevan a escuelas de estudio espiritual para que sigan su proceso evolutivo y su desarrollo evolutivo en otras reencarnaciones o en otros campos. Estamos. Este otro planteamiento que hago aquí es también importante. Es que la gente piensa que todas las obsesiones son por espíritus desencarnados. Eso es un error. Una persona puede estar encarnada y ser obsesivo y afectar a otras vidas, a otras personas. Por ejemplo, aquí el caso que trajo la compañera Lourdes, pues podría uno hablar de que esa persona tenía una obsesión y tenía una obsesión con sus relaciones amorosas y que llevó a que otro se diera cuenta y se fue y se desapareció y posiblemente buscará otro amor y si sigue también otro candidato a amor, pero si sigue con las mismas prácticas y las mismas ideas, pues también va a afectar esa relación y se le va a ir el otro novio, así, o el otro amante o el otro compañero, como le quieran ustedes llamar, o dependiendo del nivel de desarrollo que se haya adaptado en la relación. Así que las obsesiones no solamente la causan espíritus desencarnados. Nosotros los encarnados podemos ser obsesivos y podemos entrar en obsesiones con otras personas. Y ese es un aspecto importante en el espiritismo. De ahí que la terapia espiritual es para nosotros y las entidades espirituales desencarnadas que no entienden el proceso que han estado viviendo y cómo se relacionan con nosotros. Y que necesitan entonces entrar en entendimiento para eliminar estas ideas obsesivas que a veces nos afectan y nos traen problemas con nuestras relaciones, en nuestros amigos, con nuestras amigas, en nuestro trabajo, y creamos situaciones o nos crean situaciones que nos afectan nuestro desempeño. Por eso hay que mirar estas situaciones en términos de la familia, en términos del trabajo y en términos social, cómo te está afectando una u otra o cómo están afectando tus propias conductas. Nosotros podemos tener, y tenemos de hecho muchas veces, conductas obsesivas y compulsivas. Y es necesario poderlas identificar para poderlas manejar. Todos tenemos alguna, en algún grado de desarrollo, en algún grado de presencia en nuestras vidas. De hecho, si lo tuviéramos, no tendríamos tantos aparatos o situaciones que tenemos que aprender a manejar y poder manejar adecuadamente en un mundo de relaciones humanas, de relaciones sociales, de relaciones interpersonales. ¿Alguna pregunta? Carmen, ¿hay alguna planteamiento de alguien? No, no hay preguntas, Víctor. Gracias. Aquí tengo aquí una pintura. Es del año 1480.
Y no sé si ven ustedes que hay una persona que está recostada en un sitio bajo como una sombrilla, algo así, y hay alguien trabajándole en el cráneo. Eso se llama una lobotomía. Y era una práctica, voy a decir quirúrgica, pero no era de cirugía por cirujanos cerebrales de hoy día. Era una cirugía que hacían personas en la antigüedad, porque entendían que las personas que padecían de la locura, teníamos una piedra o una obstrucción en el cerebro y que había que removerla. Y le llamaban la piedra de la locura. The Stone of Folly, se dice en inglés. The Stone of Folly. Así que había que extraerla. Era también algo parecido a como hacían los curas. De hecho, aquí mismo aparece un cura o un monje ayudando y auxiliando al Señor, mientras el curandero le hace una incisión en la cabeza para sacar la piedra de la locura. The Stone of Folly. Así, 1480. Creo que el pintor es Jeremías, en español, Bosch. Así que si lo buscan, pueden ver la historia de la piedra de la locura y cómo eso estuvo por muchas épocas y hacían trepanaciones en el cerebro. Y hoy día se pueden conseguir algunas de esas trepanaciones en el cerebro en restos humanos, de hecho, en los países andinos, en Perú, Bolivia y en países europeos, porque la idea se regó por gran parte de la humanidad, llevada por sacerdotes y curanderos que se movían de un sitio a otro. No sé si alguien había hablado de eso y conoce esas historias de las trepanaciones del cráneo y la búsqueda de la piedra de la locura para poder calmar el malestar y los actos malévolos que ocurrían en algunas personas. Así que no se le ocurre. Doctor, hay una pregunta y un comentario. Adelante. La pregunta de Julio, ¿es lo mismo lobotomía que trepanación? Bueno, tiene similitudes. La trepanación es el acto y la lobotomía ya cortan específicamente lóbulos del cerebro. Pero el acto de abrir es la trepanación. Muy bien. Gracias, Julio, por el planteamiento de unos y de otros. Así que gracias, que yo lo conocía por trepanación, por eso hice la pregunta. Sí, la trepanación. Pero llevaban a cortar elementos. Sí, sí. Y hoy día se pueden conseguir los efectos de muchas de esas personas. Algunas personas las incapacitaron completamente. Así que no se dejen. Y hay por ahí algunos curanderos que se dedican todavía a hacer las cosas y algunas personas van donde ellos. Algunos lo hacen con hierbas y otros con otros instrumentos, pero que son tan peligrosos son unos como en la antigüedad, en la Edad Media y en la época antigua. Y mucha gente también los confunde. Adelante. Sí, Astrid Santiago comenta que se usó la terapia convulsiva para trabajar la locura, así como las sacudidas con plantas. También. Y hoy día también le sacan espíritus malévolos a los gays para tratarlos de que recuperen su hombría o su feminidad. Así que también todavía sigue por ahí en algunas ciudades y hay algunas iglesias que se dedican a hacer prácticas similares para quitarle los espíritus demoníacos a algunos gays por sus prácticas sexuales o por sus conductas eróticas o por sus géneros particulares. Eso todavía sigue. Por eso es que Comte tenía razón. La humanidad evoluciona en las etapas míticas religiosas, la etapa metafísica y la etapa científica. Pero el hecho de que estemos en un mundo científico no quiere decir que todas estas prácticas y todas estas visiones estén presentes. Nos siguen acompañando en distintos niveles, en distintas estratas de la sociedad y uno tiene que tener un conocimiento. Así que ese planteamiento que ella hace es importante y de ahí que INESIP, el Instituto de Estudios e Investigaciones Psíquicas,
de Puerto Rico tiene un programa de estudios donde parte importante es aquellas personas que tienen algunas capacidades psíquicas, algunas capacidades mediúnicas, o tienen también algunos problemas con esos desarrollos porque le afectan su desempeño, pues las conozcan bien y que puedan orientarse adecuadamente para recibir la ayuda necesaria en los distintos momentos, incluyendo la parte médica, incluyendo la parte terapéutica en la psicología, en la neurología y en las distintas facetas. Y viendo también si el psiquismo tiene un elemento o alguna perturbación en el ámbito psíquico que se pueda trabajar en ese nivel, trabajando la medicina energética. En INESI practicamos todos los tipos de medicina energética también como parte de nuestro trabajo con los pacientes, con las personas que ayudamos. Ese es el área de trabajo que INESI ha ido desarrollando a lo largo del tiempo por los años que hemos estado funcionando. Y eso nos distingue de otros grupos y otros enfoques. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Carmen? No, hasta ahora no. No, bien. Seguimos entonces. ¿Les pareció interesante la piedra de la locura? Bueno, que Lucero no se le ocurra ahora buscarse una piedra a ustedes. Debemos, por tanto, conocer formas de acción para mantener o minimizar los efectos de las principales obsesiones, aquellas que nos afectan en el diario vivir, ya sea por nosotros mismos o por entes desencarnados. Y esa línea definitoria es a veces difícil de destacar y a veces están ambas acompañándonos. ¿Está bien? El ser humano sufre sus propias obsesiones. Ya eso ya lo dijimos y pues está en la presentación. Acuérdense que las personas que quieran ver después de la presentación, el compañero Orlando la pasa y la sube al canal de YouTube de INESI. Y ahí ustedes la pueden ver con tranquilidad y pueden ver la presentación y quizás cuando vienen alguna otra de los días que damos conversatorios las pueden traer para clarificar. El fin es que usted aprenda a manejar las obsesiones leves, llamadas obsesiones simples. Por lo menos las simples. La que llega, usted se percata de ella y se retiran. Y usted ni se da cuenta que hasta que vuelven. Pero si eso se torna persistente, ya entonces hay que darle quizás una atención. Pero usted debe aprender a manejarlas. Porque muchas de ellas son sencillas y son pasajeras. Son como a veces un leve dolor de cabeza o a veces una molestia. O una leve congestión nasal. Que con un poquito de Afrin o quizás con un poco de dextrometorfán, pues se le quita la molestia y no tiene que ir al médico. Pero si la cosa se pone grave, pues hay que asistir al médico. Pues así mismo pasa con las obsesiones. No deje que las obsesiones se apoderen de usted, porque ahí pueden ya entrar obsesiones particulares por entidades que están en su ambiente y que le afecten y que utilicen esas obsesiones que ya usted tiene para afectarla. Lo mejor es reconocerlas y ponerle un detente. A ver, aquí hablamos un poquito que a veces la intervención espírita desobsesiva pues requiere muchas veces, pues como esto ya lo dije, el uso de los medicamentos, entre ellos neuroquímicos y otros fármacos. Muy bien. ¿Quiénes personas están más expuestas a la obsesión? Con permiso, Chayo, con permiso, Víctor. Chayo tiene una pregunta, que si una obsesión se puede hacer fanatismo. Bueno, yo pienso que sí, que podría hacerse fanatismo, porque es un acto que se torna, cuando la obsesión se sigue repitiendo, se torna persistente. Puede ser un ambiente que desarrolle niveles de fanatismo y que se demuestre en esos fanatismos de la persona. Como decíamos también, la agresividad. Pero una persona, por ejemplo, hay personas
que entran en la etapa ya de la serenidad y se ponen agresivos, pero no es a veces por la maldad, no es por, pero están agresivos, porque no saben manejar ni contener unos impulsos y las ideas que le están afectando y se sienten acosados, se sienten oprimidos y se tornan agresivos. Pero muchas veces ya hay una condición mental producto de la senilidad y efectos a veces de pérdidas neurológicas que están ya desarrollándose en esos individuos y hay que tenerlos el conocimiento claro de que esos son parte de nuestro propio desarrollo y que muchas personas se dan claramente. Y claro, hay fanáticos que se comportan también con algunos fanatismos que se tornan psicóticos y pueden ser un peligro para la sociedad porque pueden tornarse en asesinos u otros tipos de condiciones peligrosas para la sociedad y hay que hospitalizarlos y otros hay que encerrarlos por la condición que están viviendo. Adelante. ¿Alguien más? Chayo, ¿está clara la idea? Sí, Víctor, muchas gracias. Muy bien. Así que la presencia de trastornos psicológicos también podría ser trastornos psicológicos. Algunos fanáticos uno podría decir que están trastornados psicológicamente porque se tornan obsesivos y se tornan en una forma que son hasta agresivos en alguna cosa a nivel de la voz con otras personas. Así que hay una condición de que no pueden controlar unas emociones y le está afectando socialmente. Vuelvo y repito, cuando usted quiere evaluar una conducta, mírala en el ambiente personal, en el ambiente social y en el ambiente laboral. Cómo eso le permite a usted interactuar y funcionar. Y si está afectando una o más de esas áreas, requiere ayuda. Requiere ayuda a la persona. Porque le está afectando en esos niveles de su desempeño. Estamos. Perdona, que todavía no había dicho los medios en desarrollo. Los medios en desarrollo son unas personas, déjame terminar aquí, personas que tienen entonces muchas veces por su vulnerabilidad, pues están muy expuestas a las obsesiones y hay que conocerlas para darle ayuda en particular, incluyendo mediums que están trabajando en organizaciones y entidades espirituales, porque a veces se afectan y no se les da atención adecuada porque se asume que son capaces de atenderse ellas mismas o desarrollarse. ¿Quién? Adelante. Sí, nada, te quería decir que la laminilla que dice, ¿quiénes están más expuestos a la obsesión? Debería leer quiénes están más expuestos a los trastornos de obsesión, porque obsesiones tenemos todos. Está muy bien, está muy bien. Gracias por enviarme una notita para arreglar porque ya es un trastorno, ya le está afectando en un aspecto. Pero es importante que ustedes sepan otra vez que con una persona con discapacidad mental sí tiene un trastorno, porque ya hay un trastorno de discapacidad y las ideas obsesivas son parte de ese fenómeno. Ya. Así que posiblemente la discapacidad mental toma preeminencia en el diagnóstico, donde las obsesiones son parte integral de ese otro trastorno. Los mediums en desarrollo pues son dadas a tener a veces ideas obsesivas por distintas razones. A veces es por la falta de instrucción, de formación en el manejo del psiquismo y de la misma mediunidad. Yo a veces veo que se lee en grupos que yo voy y que veo que se leen, pero no hay un entendimiento y una comprensión del material que leen. Pero no se están formando porque no están entendiendo de qué se trata eso y de cómo eso me afecta a mí. Piensan que puede ser son los otros, porque los otros son los que se le dan obsesiones o le dan trastornos. Yo no, yo estoy aquí en mi escuela espírita y yo no o estoy en mi iglesia religiosa y le oro al Señor todos los días y no tengo problemas obsesivos. Porque todos ellos, pues entonces, pero obsesan a todos los demás. Porque los demás sí están obsesados. Tomasa, tuvo claro más o menos, pero te agradezco la clarificación sobre el respecto a los trastornos obsesivos. Muy bien. Personas con prácticas sociales y conductas éticas irresponsables.
Y ahí entran ya otras condiciones. Las personas que están en las gangas de maleantes en distintos casos pueden ser objeto de uso por entidades espirituales. Y de eso hay muchísimos casos. De hecho, las personas que conocen los libros de Rodolfo Benavides, el mexicano, el escritor mexicano, saben que él escribió algunos de esos casos, los describía, que eran mediums que tenían capacidades psíquicas y se salían se desdoblaban desde las cárceles, inclusive para unirse a gangas callejeras por las ciudades de México para hacer daño a otras personas y para ayudar a sus compañeros de pandillas en los actos criminales y en otros actos. Y mediums a veces captaban esas entidades que salían de las mismas cárceles, que estaban presos, pero seguían participando en sus actividades delictivas en el medio ambiente. Pero eran mediums, en el sentido de que estaban siendo, en la definición de medium, medium no es solamente el que toma espíritus de luz, es todo aquel que es manipulado y manejado por una entidad espiritual. Un autor espiritista que decía que muchos hospitales psiquiátricos estaban llenos de mediums porque nunca desarrollaron sus capacidades y facultades mediúmnicas ni psíquicas y por el temor, el miedo, pero entonces se afectaron en sus facultades psíquicas y mentales. Eso es una cuestión para estudio. Y remanentes de vidas anteriores. Aquí está lo de la palingenesia. Las vidas anteriores, ¿cómo nos afectan? Ese es un estudio palingenésico del desarrollo de nuestras condiciones espirituales y materiales. Cuando se hace ese tipo de estudio. Lo de que hace el doctor Brian Weiss está enmarcado dentro de esa teoría, la teoría palingenésica. ¿Está eso claro? Muy bien. Así que el trabajo de los grupos espíritas es ayudar al medio a desarrollarse y a los psíquicos a desarrollar sus capacidades, aprenderlas a utilizar de modo que lo haga de forma ética, forma responsable. Responsable éticamente, médicamente, psicológicamente y socialmente, en todos esos niveles. En INESIP tratamos de movernos en esos componentes. Y de ahí el estudio es una parte importante de ese desarrollo y de ese conocimiento para poder ayudar a las demás personas y ayudarnos a nosotros mismos. Porque también nosotros podemos estar siendo víctimas y latentes en algunos casos, y más si vamos aumentando la edad, porque nos afectan a todos en distintos niveles y en distintos momentos de nuestra vida. Víctor, hay una pregunta. Si una persona tiene una regresión, ¿sería candidato para ser obsesivo? No necesariamente, yo diría, porque una regresión es ver las vidas pasadas. Le podría afectar a una persona conocer que fue un asesino, podría ser. O que mató a su mamá, o que mató a su papá, o que alguno de los hijos. Por eso es que la parte de la teoría palingenésica dice que nosotros cuando encarnamos olvidamos esas experiencias del pasado. Y que muchas veces, cuando se hacen regresiones y estudios regresivos, uno no debe forzarlos a la persona. Porque la hipnosis puede entrar usted en una regresión espontánea y llegar a un momento que pueda ser muy traumático para usted. Y en vez de entonces ser de ayuda, pues sea negativo si la persona no tiene herramientas de trabajo, porque no tiene una formación psíquica, una formación mediúnica, una formación espiritual en general que le permita manejar las situaciones que enfrenta. Se plantea que el mismo cuerpo y el mismo ser, la misma mente, tiene mecanismos de defensa que evitan a veces que tú puedas llegar a momentos que entienda el propio ser que no puede manejar.
Eso es un aspecto que habría que estudiarlo más en detenimiento. No sé si entendieron el planteamiento. Si hay alguna duda, vuelvo a repetirlo, que nuestra propia mente tiene mecanismos. Como es increíble, al nacer nosotros olvidamos. Y podemos tener sueños con alguien que a uno le parecerá. Yo tuve un sueño que me vi en Egipto, o me vi en México, o me vi en un barco caminando por el río Nilo. Estuve pensando en Puerto Rico o en Estados Unidos y me vi en una tribu de indios y me vi haciendo esto otro. Pero generalmente esas no son cuestiones que lo lleven a una persona a afectarse. Pero si ve algo que lo puede relacionar con otro aspecto de su vida, podría la persona sentirse un poco afectada. Depende cómo lo tome y cómo lo maneje. Pero normalmente las regresiones son bastantes, si están en manos de una persona preparada éticamente, profesionalmente para ayudarle, pues puede ser de ayuda en el proceso terapéutico, porque se supone que sea una herramienta terapéutica. De ahí que no se debe hablar de regresiones y hacer regresiones simplemente por el juego de hacer una regresión. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Esa es mi opinión personal. Pero sería un tema muy apropiado para la indagación. Hay una pregunta. Sí, perdona, Víctor. Que pienso, Carmen, que quizás esa es una temática interesante para ponerlo en algún instante como parte de algún estudio en INESI. Adelante, Carmen. Una pregunta que nos hacen: ¿conocen del uso de la regresión o de la hipnosis en personas con diagnóstico inicial de deterioro cognitivo? Yo no lo recomiendo. Yo sí podría usar la hipnosis para que una persona se calme, para que una persona se relaje, para que una persona duerma, para que una persona tenga tranquilidad. Pero una persona persona con un deterioro cognitivo, ponerse a hacer una regresión ¿cuál es el propósito? ¿Qué fin cumple en términos de salud mental? Eso habría que analizarlo más en profundidad para no llegar a analizar los pros y los contras, para entonces decidir si vale la pena hacerlo o si es necesario hacerlo. O es simplemente para la curiosidad de alguien, pero no es para el beneficio real de la persona. Eso merece un estudio filosófico y espiritual para determinar si es realmente necesario y es válido. No sé, Carmen, si alguna otra persona tiene un punto de vista, pues me gustaría escucharlo, porque es una pregunta muy válida y muy apropiada, esa distinción de cuándo uno hacer algo y cuándo no hacerlo. Una persona que ya esté encamado y básicamente en un deterioro cognitivo avanzado, ¿por qué le vamos a hacer? Yo le podría hacer, yo le he hecho a una persona con cáncer que está ya en la etapa casi final, le he hecho hipnosis para que duerma y para quitarle el dolor. Eso yo lo he hecho. Y me lo ha pedido la familia y me lo ha pedido la misma enferma, que le haga hipnosis para dormir y para quitarle el dolor. Y eso yo lo he hecho. Y me han invitado a veces a la misma casa de las personas, a ir allí, estar allí para ayudarla a dormir. Y con mi madre yo lo hice cuando tenía Alzheimer, porque dormía durante el día y a las 8 de la noche se despertaba cuando la cuidadora o mi hermana querían dormir. Cuando necesitaban dormir, ellas. Pero entonces ahí mi mamá se despertaba y estaba dando para aquí y para allá y haciendo esto y haciendo lo otro. Y yo entraba y cuando estaba yo en la casa, la hipnotizaba y le daba órdenes hipnóticas para que durmiera otra vez. Y lo mismo pasaba con la paciente de cáncer, para que durmiera hasta el otro día a las 8 cuando viniera el desayuno. Y que entonces despertara tranquilamente. Eso es muy distinto a yo ponerme a hacerle una regresión para ver por qué tenía el cáncer o por qué tenía o tuvo esto o tuvo lo otro. Si le puedo dar sugestiones hipnóticas para que esa persona mejore su calidad de vida, está bien, pero no con otros fines.
Y yo lo he hecho. Pero cuando una persona, recuerdo una paciente un día que quería averiguar algo de la antigüedad, porque ella tenía sueños en unos sitios y en unas cosas. Y yo le puse en una hipnosis y empezó a bajar por una cueva, por unas escaleras en un edificio antiguo, como uno de esos castillos medievales. Y en cuanto se vio que la escalera se ponía más oscura y que la luz se hacía viento y se le podía apagar, y yo, sácame de aquí. Y yo tranquilamente la saqué rápidamente. No insistí nada más. No insistí nada más. Y ella dijo, sácame de aquí ahora mismo. Y yo la saqué ahora mismo, en el instante. Porque para qué, si ella misma no, ya ella misma dijo, no quiero ir para allá. No voy a averiguar qué pasó o qué hay allá abajo en el sótano de ese castillo. ¿Me entiendes? Aquí, Astrid. Por eso aquí, por eso pregunto, porque aunque yo esté en el área de social, yo empecé en el área de salud y hay un grupo también de terapeutas, ¿verdad? De la escuela de psicología, etcétera, que creen en eso. Yo como desde otra filosofía no concurro con todas sus palabras. Por eso dije, dame preguntar porque no entiendo de qué escuela, porque tengo que buscar cuál es la corriente filosófica que ellos se están educando en hipnosis, con tanta promoción también en Facebook, para entrar a los aspectos que tienen que ver con cognición, ¿verdad? Y a lo que tiene que ver con los grupos, se lo digo porque pues, yo tengo apoyo a familiares de pacientes con Alzheimer, entonces tú miras como la promoción de una generación nueva con un enfoque de todo lo vamos a bregar con la hipnosis, todo lo vamos a bregar con la regresión. Y pues aunque sea en etapa inicial, porque yo sé que en las otras, yo decía, ni en etapa inicial yo me metería a ese campo, tú sabes, pero como muchos me dicen, yo no soy clínica, yo soy trabajo social, sí, pero soy gerontóloga, saludista, pero no clínica, dicen ellos, así que qué bueno, el que me lo haya, el que concurrimos con eso, con que hay unas líneas por las que son bien finitas cuando vamos a utilizar hipnosis, regresión, independientemente de los diagnósticos. Sí, gracias, Astrid. Yo concurro con eso y esa es mi opinión y ha sido mi práctica a lo largo de la vida. Cuando una persona viene y me pregunta, ay, doctor López, yo quisiera una hipnosis con regresión, y yo digo, ¿qué propósito, qué condición de salud tú tienes o qué condición te está afectando que tú entiendas? Ay, es por averiguar. Yo le digo, yo lo siento, pero por averiguar yo no hago hipnosis y mucho menos regresión. Y se lo he dicho tranquilamente, tranquilamente. Yo no hago regresión ni hipnosis, simplemente, bueno, puedo hacerle una regresión para una persona, como dije, que tiene problemas del sueño, para que pueda aprender. Y trato hasta de enseñarle a hacerse sugestiones para que pueda dormir con más profundidad y con más tranquilidad. Pero eso es muy distinto, muy distinto. Gracias. Seguimos. ¿Hay alguna otra pregunta, Carmen? No hay otras preguntas, Víctor. Gracias. Seguimos por aquí. Así que la desobsesión, evaluar y tratamiento profesional médico para condiciones de salud diagnosticadas. Debe haber una intervención médica para evaluar si hay una condición mental o una condición médica de salud antes de trabajar un problema obsesivo para ver si la obsesión de dónde viene. Puede venir de una condición médica, puede venir de un medicamento y hay que leer todo eso. Vuelvo y me refiero al caso mío propio de hace unos meses atrás, una semana hospitalizado por la interacción de dos pastillas. Por poco, como dicen por ahí, pues se afecta mi cuerpo permanentemente si no se atiende rápido y con atención. Terapia psicológica. Ayudar a la persona, porque la persona, aunque tenga una obsesión y se ayude en el manejo de la obsesión, hay que trabajar con la psicológica porque a veces las obsesiones perduran en la mente, en el consciente de la persona y tiene temores.
y hay que darle terapia de ayuda para cómo la persona puede manejar y retomar otra vez su vida normal. Asistencia social, personas que tienen condiciones de vida, necesidades de vida, puedan obsesionarse por esas condiciones de vida. Y terapia psicoespiritual como la que se ofrece en INESI o en otras organizaciones espíritas responsables en Puerto Rico. Así que es un trabajo integral, no es simplemente trabajar la obsesión pues para desobsesionar espíritus. A veces hay un dicho en Puerto Rico, no sé si también en algunos de los países de ustedes, en algunos de los que son de otros países, que dicen que la enfermedad no está en la sábana o en los ropajes de la cama, la enfermedad está en otro lado. Así que eso pasa. Nosotros a veces tenemos una condición y asumimos que es lo que se nos viene a la mente, pero puede ser otra cuestión. Y es importante que participen a veces un equipo de personas profesionales de la salud, incluyendo al terapeuta psicoespiritual, para ayudar en el manejo de algunas condiciones. Las acciones impropias de los espíritus, ya lo sabemos, producto de la ignorancia, de su perspicacia y de su maldad muchas veces. Porque son conductas, hábitos que han adquirido a lo largo de su vida. Estas personas que, por ejemplo, están en la criminalidad y en otros males sociales, esas personas desencarnan, a veces muertos, en peleas de ganga y siguen su vida de las gangas tranquilamente y se pueden unir a otras personas a ayudarle en esos malanteos y en esas andanzas en el crimen. Así que la vida es muy compleja y todas estas condiciones son complejas. Sin embargo, el enfoque espiritualista puede ayudar a algunas personas. No estoy diciendo que una persona religiosa no pueda ayudar a otra en sus cosas, pero eso no es un trabajo espiritual, es un trabajo religioso y tiene usted que saberlo. Si le ayuda, pues mire, muy bien, yo lo bendigo. Hay personas que tienen mucha capacidad de sanación en distintos frentes y en distintos grupos y en distintas organizaciones, y yo no soy quien para neutralizarlo o decir que es impropio. Pero cuando se incurren en faltas éticas y se engañan a las personas, aunque lo haga un religioso, sigue siendo incorrecto y no sigue siendo ético y mucho menos espiritual. Y si lo hace también una persona en una escuela espírita, engañando a las personas por lucrarse y sacarle dinero y mantenerlas haciéndole trabajitos, como dicen ellos, también eso es antiético y es antiespiritual. Y no es apropiado. La desobsesión debe manejarse como un modelo que integre las distintas vertientes, como hemos dicho. Las causas variadas que subyacen los procesos obsesivos, buscando para ver de dónde vienen los problemas, las situaciones y cómo la persona los está manejando para ayudar en ese proceso. Y muchas veces usted requiere, y vuelvo a repetirme, no estoy repitiéndome porque sea obsesivo, integre gente capacitada en el manejo de los casos. Si usted es psíquico, si usted está medium, estudie esas capacidades, edúquese para poder manejarlas adecuadamente y que no le afecten, porque le pueden afectar si usted no se educa adecuadamente o si las deja quietas, como quien dice, no, para allá yo no voy a mirar, porque no quiero meterme en eso. Eso va a estar con usted porque es parte suyo. Y es mejor atenderlo, no es dejarlo quieto, de lado. Las instituciones espiritistas tienen el reto de desarrollar de diversas formas para atender y desarrollar el proceso de desobsesión en una forma profesional y ética. Eso requiere conocimiento, formación. Requiere formación. Y también el individuo es responsable de su propia recuperación. El individuo no es un ente pasivo, al contrario, es el eje. El centro de acción es el individuo que está padeciendo obsesiones. Y digo obsesiones porque esta es la que estamos tratando hoy, pero podrían ser otros trastornos y otras condiciones de salud.
Así, aquí hay algunas referencias. Me imagino que ya el compañero Orlando Ortiz estará próximamente a poner esta presentación en YouTube. Recuérdense que INESIP tiene un canal de YouTube al cual usted puede acceder por hacerse miembro de INESIP y utilizar algunos de los recursos. Pero que si le interesa alguna presentación en particular, pues se le puede facilitar completamente. Pero para ver toda la librería o la biblioteca de presentaciones de INESIP por distintas épocas, sobre distintos temas, pues necesita usted un acceso a esa biblioteca. Y para eso necesita pues, suscribirse a YouTube. Así que aquí tiene algunas de las referencias que hemos... Aquí de algunos artículos. Gary Schwartz es el que dirige el programa de energía humana en la Universidad de Southern Arizona, un programa doctoral en psicología, y donde usan mediums en el manejo y estudio e investigación de los fenómenos que observan. Esto es en la Universidad de Arizona. También la Universidad de Virginia también tiene programas donde se hacen investigaciones. Así que aquí le puse algunas de estas fuentes. Y los trabajos de Joaquín Trincado están a nivel de filosofía, filosóficos y metafísicos. Y en algunos casos, como es el libro del magnetismo en su origen, es muy útil para tener algún conocimiento del uso del magnetismo en la desobsesión y en el manejo de otras condiciones de salud. Así que este soy yo que está aquí y esta es la presentación. Voy a quitar ahora la presentación, la voy a dejar un ratito, pero entonces podemos conversar y dialogar brevemente antes de seguir adelante. Comentarios, preguntas y conversación. Carmen, yo creo que bueno, creo no. Víctor, veo... si quieres, puedes quitar la presentación para que todos nos podamos ver. Ahora no se ven todos. Sí, si quieres, quítala, porque si ya terminaste, la puedes quitar. Muy bien. Gracias. Ok, gracias. Que no veo que la compañera Carmen Ilet se haya reintegrado. Parece que siguió con problemas técnicos. Carmen, tú puedes cotejar el programa para ver qué es lo que tenemos el lunes que viene. Creo que sí, el lunes que viene es Julio Rafael Rodríguez, que está con nosotros aquí, que nos puede decir su tema y de la clase. Para los que no entraron más tarde, Julio es la persona que está a cargo del curso de yoga en INESIP, es un maestro de yoga, pero que no solamente es los ejercicios y las meditaciones, sino que él trabaja también los aspectos filosóficos del yoga y los aspectos espirituales del yoga. Así que, Julio, ¿cuál es el tema que vas a estar trabajando el lunes que viene para que las personas que están aquí y que todavía no te conocen, aquí hay personas que hoy que entraron y que están integrándose a algunos de los estudios con nosotros, ¿de qué nos vas a hablar tú el lunes? Sí, buenas noches. Yo voy a seguir el tema de yoga como medicina integral y específicamente sobre las diferentes técnicas o terapias de yoga que ayudan a la salud de la persona, a la salud integral, porque no es tan solo la persona, sino es mente, cuerpo y espíritu, ¿eh? Las tres cosas integradas, que es como el yoga lo visualiza. Y entonces específicamente voy a hablar sobre la interiorización sensorial. Aunque aparece en la agenda que es concentración, meditación, eso es parte, pero básicamente es la interiorización de los sentidos, que no es otra cosa que uno mirarse hacia adentro, no utilizar los sentidos físicos, sino utilizar... por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, uno no tiene que ver una manzana para saber cómo es la manzana. Ya esa información está en nuestra psique, está en nuestra información del cerebro, y entonces podemos ver la manzana aunque no la estamos viendo físicamente. Y de eso trata no tan solo ¿cómo se llama? El sentido de
de visión, sino también los 5 sentidos. Y de eso voy a hablar en el próximo lunes. Así que quedan todos invitados para que oigan la presentación. Y participen, también hay una meditación al final. Muy bien, o sea que va a haber también una meditación al final. Muy bien. Sí. Gracias, Julio. Bueno, quiero saludar también a Yashika, que está desde San Antonio, Texas, conectada, se pudo conectar hoy, así que le damos la bienvenida. No lo había visto al principio, pero sabía que teníamos problemas técnicos con los enlaces, pero que se pudo arreglar el problema. Así que, Yashika, bienvenida a INESIP otra vez, y que la comunicación siga funcionando bien. Cualquier problema, comunícate con nosotros. Sí, gracias. Sí, me encanta cómo explicas y estoy aprendiendo mucho de ti. Y gracias por enseñarnos y tener paciencia con nosotros. Gracias. A veces tengo paciencia, pero a veces se me va la obsesión. Un poquito. Y tengo que guiarla. ¿Cómo? Muy bien. Y gracias también a Chayo, que me ayudó a darme cuenta que tenía un problema con el teléfono y pude indagar y arreglar el problema de comunicación tuya desde San Antonio, en Texas. Gracias muchas. Bueno, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta o alguna duda de las personas que están básicamente nuevas hoy aquí o nuevas empezando con estos temas? Miguel, ¿cómo te pareció la charla y cómo te ayudó en este aspecto? Si quieres hacer algún comentario, lo puedes hacer. Interesante. La única duda que tenía, pero la preguntó otra compañera, era sobre la teoría de la palingenesia. La teoría palingenésica es la teoría reencarnatoria. Es para que aprendan a usar también algunos términos científicos y algunos términos que se usan a nivel de muchos textos y que las personas los ven pero no los pueden interpretar, a menos que busquen un buen diccionario sobre estos temas y que se consiguen, pero a veces no lo clarifican. Pero es simplemente la teoría de las vidas sucesivas y cómo esas vidas sucesivas nos afectan a nosotros. Y entonces la terapia palingenésica es similar a la terapia regresiva. Es lo que se ha dado a conocer como la terapia regresiva y que la ha popularizado el doctor Brian Weiss. No quiere decir que fue Brian Weiss el primero. Muchas personas piensan que fue el doctor Brian Weiss el primero o el que inventó la terapia regresiva. Eso no es cierto, pero muchas personas, como sus libros han ganado fama internacional y se han vendido muy bien y han sido muy útiles para muchas personas, piensan que él fue el que desarrolló la terapia regresiva. No, la terapia regresiva ya estaba desde hace mucho tiempo. En los medios que tenía el doctor Brian Weiss y la proliferación de su material ha llegado a todo el mundo y ha hecho más quizás que el espiritismo en dar a conocer pues, la terapia palingenésica o la terapia regresiva y el papel que ha ayudado a muchas personas. También han salido muchos comerciantes de terapia por ahí que lo menos que les interesa es ayudar al desarrollo espiritual de las personas. Pero cada cual cumple su misión y hace su trabajo y es responsable ética y espiritualmente de lo que hace. Pero gracias entonces. Nos alegra que se haya clarificado la pregunta también de Chayo, ayudó a clarificar. Terapia palingenésica. En yoga o en el budismo se le llama samsara, que es lo mismo también, en sánscrito. ¿Cómo, hermano? Samsara, S-A-M. S-A-R-A. Samsara. Allá ya aprendí hasta sánscrito. Así que esos fueron los primeros filosofías antiguas ya que empezaron a trabajar todos estos temas y a desarrollarlos. Así que esto es importante y eso es parte de la labor que hace INESIP, de integrar muchos de estos temas que están sueltos aquí y allá y en distintas filosofías y que se han ido integrando y que se ha ido trabajando mucho. Cuando yo menciono a veces en muchos sitios los trabajos de investigación usando mediums en el programa doctoral de psicología de la Universidad de Arizona, usando mediums, pero eso no son esto y lo otro. Sí.
programa. Y la Universidad de Stanford también, o la universidad, son universidades prestigiosas en Estados Unidos, sin contar las otras y otras partes del mundo. Pero muchas personas no, los grupos espíritas, algunos porque no lo conocen y otros porque no les interesa, porque más les interesa seguir con sus prácticas míticas, religiosas, pues esto no lo traen porque no les interesa lidiar con esos temas o no se han ligado con ellos. Posiblemente si los ven o los conocen. De ahí que nosotros hemos integrado todas estas temáticas como parte del programa de estudios de Inés. Carmen, algo que tú quieras hacer y señalar y comentar al final para que despidas y cierres al grupo, porque si no me torno obsesivo por decirlo yo también. Bueno, de mi parte, pues les agradezco mucho su presencia, compartiendo con nosotros aquí, ¿verdad? Analizando y pues desmenuzando el tema de esta noche. Le doy las gracias a Víctor por todo el conocimiento que nos expuso y espero que pues estén bien, que pasen un buen fin de semana